Bueno, chicos, buenos días, sean bienvenidos. Vamos a iniciar con un nuevo contenido. Estamos trabajando la unidad de las cónicas y pues la semana pasada estuvimos trabajando lo que es la circunferencia. Hoy vamos a trabajar con lo que es parábolas. Vamos a iniciar con la frase de este día, la cual dice: una mamá es aquella persona que puede tomar el lugar de todos, pero nadie puede tomar el lugar de ella. Habíamos visto que la ecuación general de las cónicas era ax cuadrado más cy cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Cuando yo tengo solo una de las variables elevada al cuadrado, entonces habíamos dicho que esto es una parábola. Si solamente es la x la que está elevado al cuadrado, entonces vamos a hablar de una parábola vertical. Si solamente es la y la que está elevado al cuadrado, entonces vamos a hablar de una parábola horizontal. Las parábolas verticales son aquellas que se abren hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Una parábola tiene una forma de U, como se muestra en la pantalla. Una parábola horizontal es aquella que está abierta a la derecha o a la izquierda. Entonces, si la x es la que está elevado al cuadrado, la parábola va a ser vertical. Si la y es la que está elevada al cuadrado, entonces la parábola va a ser horizontal. Entonces, ¿qué es la parábola, verdad? Porque esa tiene elementos y hay una definición para poder determinar lo que es una parábola. Dice que una parábola es todos los puntos del plano que tienen una distancia igual hacia un punto que es el foco y una recta que se llama directriz. Entonces, si lo vemos gráficamente, vamos a encontrar pues esta imagen en donde cada uno de los puntitos que está sobre la línea roja, o sea que está sobre la parábola, si yo determino cuál es la distancia desde ese punto rojo hacia el foco, me tiene que dar la misma distancia que hacia la directriz. Entonces yo en el plano cartesiano estoy ubicando un punto que se llama foco y una recta que se llama directriz. Podemos observar que el foco siempre está adentro de la curvatura de la parábola, mientras que la directriz se encuentra como atrás, ¿verdad? Afuera, una recta que está fuera de la parábola. Entonces, si la parábola es vertical, la directriz va a ser horizontal. Si la parábola es horizontal, su directriz va a ser vertical. Pero en cuanto a la definición, pues es lo mismo, ¿verdad? Tengo un punto que es el foco que se encuentra dentro de la parábola y tengo una recta llamada directriz que se encuentra fuera de la parábola. Si yo, para poder ubicar la parábola, son todos aquellos puntos que tienen la misma distancia hacia el foco y la misma distancia hacia la recta directriz. Quiere decir que desde este punto, que es el foco, hacia... La parábola cumple con ser simétrica. Cada uno de los puntos tiene un simétrico, ¿sí? Se encuentra a la misma altura. Cada punto de la parábola tiene un simétrico, menos uno, que es como el punto más especial de todos, que se llama vértice. Este vértice me determina un cambio en el comportamiento de la parábola. Por ejemplo, aquí viene decreciendo hasta llegar al vértice. Y a partir del vértice hay un cambio y empieza a crecer. Por eso es muy importante siempre ubicar este punto de la parábola. Entonces, la distancia que hay desde el foco hacia el vértice es la misma que la que hay del vértice hacia la directriz. Esa distancia es una distancia muy especial y muy importante y por eso le llamamos P de parámetro, ¿verdad? Es el parámetro que me determina pues la parábola. Entonces la distancia que hay del foco al vértice y del vértice a la directriz se le llama P. Podemos observar también que, como les mencionaba, que la parábola es simétrica,
justo por el foco y el vértice pasa un eje de simetría. Ese eje de simetría, pues al doblar la parábola justo en ese eje, todos los puntos de ella coinciden. Entonces, aquí podemos observar que del foco hacia el vértice hay una distancia de P unidades. Y del vértice a la directriz hay una distancia de P unidades. Entonces, si mi vértice de la parábola está en el punto 0,0, la coordenada del foco va a ser 0 en X, P en Y, 0,P. Y la recta directriz, como es una línea horizontal, va a ser Y igual por el número que pasa, que en este caso va a ser, como el vértice está en 0,0, bajo P unidades, entonces pasa por menos P. Y igual a menos P sería la recta o la ecuación de la recta directriz para esta parábola. Sí. Ahora, ¿qué pasa o cómo puedo determinar yo si la parábola está abierta hacia arriba o está abierta hacia abajo? Entonces, el parámetro, que es la distancia que hay del foco al vértice, si está positivo, entonces la parábola va a estar abierta hacia arriba. Si está negativo, entonces la parábola está abierta hacia abajo. Lo mismo para las horizontales. Para las horizontales, si P es positivo, va a ir abierta a la derecha. Si P es negativo, va a ir abierta a la izquierda. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Señor, Dígame. con lo que era la distancia de los puntos al foco, el foco es un punto, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo mediría la distancia de los puntos más altos al foco? Sí, bueno, no, es que con las rectas que tenían que ser perpendiculares, ¿verdad? Sí. La distancia entre punto y punto no hay problema. Hay una fórmula que es distancia entre dos puntos. Podría calcularla con esa fórmula. Y en Pero el hacia la caso recta, la distancia cae de manera perpendicular. y en el caso de P, por ejemplo, si P fuera -1, no quedaría en Y igual a 1. ¿Por qué tiene el menos? Si P es -1, entonces significaría que la parábola va abierta hacia abajo o hacia la izquierda, si fuera horizontal. Como la parábola va abierta hacia abajo, entonces la directriz me queda arriba de la parábola. Y entonces ahí sí, su directriz sería Y igual a 1. Le quedaría al revés. ¿Me logró comprender eso? No. No. Vale, por ejemplo, usted tiene un parámetro negativo, significa que la parábola, si es vertical, va abierta hacia abajo. Entonces la parábola vendría aquí, ¿sí? Entonces su foco estaría hacia abajo y su directriz estaría hacia arriba. Y si estamos hablando que este es el plano cartesiano, en donde yo tengo aquí 0,0, entonces la distancia que hay de aquí para acá es P. La distancia que hay de aquí para acá es P. No, mire, pero yo digo que P es -1. Entonces significa que esta recta pasa por Y igual a 1 y que este foco va a ser 0,-1 porque he bajado una unidad. Hoy sí. Sí, ¿A eso se refería, Guillermo? sí. Ok. Va, entonces P, el signo de P me determina si la parábola va abierta hacia arriba cuando P es positivo o va abierta hacia abajo cuando P es negativo. Y de esa manera yo voy a poder determinar cuál es la ecuación de la recta, cuál es la coordenada del foco. Ok. Vale. Entonces, hay una ecuación canónica que me permite a mí
poder determinar cuál es ese vértice de la parábola, porque es el más importante para poder graficar. Y también a través de esta ecuación puedo determinar si va abierta hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si estamos hablando de una parábola vertical, así como lo tenemos aquí, ¿verdad? Y igual a 1 sobre 4p por x menos h al cuadrado más k. Mire, señor, pero ¿y qué pasaría si yo quiero de una parábola horizontal? Entonces, ¿quién va a estar elevado al cuadrado? Ya no va a ser la x. Ahora va a ser la y. Y observe usted, tiene su vértice siempre va a ser h, k. H es el valor que se relaciona con x. K es el valor que se relaciona con y. Entonces, cuando yo tenga la ecuación canónica, desde el momento que yo tengo la ecuación general, yo solamente observo cuál variable es la que está al cuadrado y puedo determinar si es una parábola vertical o es una parábola horizontal. Si en la ecuación general solo la x está elevada al cuadrado, entonces es una parábola vertical. Si en la ecuación general solo la y está elevada al cuadrado, entonces es una parábola horizontal. Ya con eso, yo ya voy a tener en mi mente una forma, una idea de cómo es la forma de esa gráfica. Cuando yo haga la ecuación canónica, que tiene que estar de esa forma, y igual a, y ese binomio al cuadrado, x igual a, para cuando es horizontal, entonces ya teniendo esa ecuación, yo voy a poder determinar cuál es el vértice de esa parábola. H es el valor que se relaciona con x y k es el valor que se relaciona con y. Entonces, si dentro de mi paréntesis tengo x menos un número, pues ese número va a ser h. Pero si dentro de mi paréntesis tengo y menos un número, pues ese número va a ser k, porque se está relacionando con y. Ahora, si aquí, esto cuando digo 1 sobre 4p, todo ese número que está multiplicando a mi paréntesis se llama amplitud. La amplitud es qué tan abierta o qué tan cerrada está la parábola. Entonces, 1 sobre 4p, a todo eso se le llama amplitud. Y significa qué tan abierta o qué tan cerrada está mi parábola. Si esta amplitud, o sea, si P es positiva, me va a dar una amplitud positiva. Si P es negativa, me va a dar una amplitud negativa. Entonces, cuando esto sea positivo, parábola abierta hacia arriba. Cuando esto sea negativo, parábola abierta hacia abajo. Si estamos hablando de la horizontal, si esto es positivo, parábola abierta a la derecha. Si esto es negativo, parábola abierta a la izquierda. Ahora veamos cómo actúa esto de la amplitud. Veamos diferentes ejemplos. Si yo tengo, por ejemplo, la ecuación y igual a 2x al cuadrado. Solo la x está al cuadrado. Entonces yo sé que esa es una parábola vertical. Mire, señor, pero no hay nada que le está sumando a la x adentro del paréntesis y elevado al cuadrado. Entonces eso es como tener que le está sumando un 0. Y mire, afuera de ese cuadrado, no tampoco le está sumando nada. Entonces es como estarle sumando fuera un 0. Significa que aquí h vale 0 y k también vale 0. Por ende, el vértice de esa parábola está en 0,0. Y por eso en la gráfica, si usted observa, mire, tenemos 0,0. Ahí está el vértice. ¿Y la amplitud cómo es? La amplitud de 2 es positiva. Pues está abierta hacia arriba porque es positiva. Lo mismo pasa con las otras tres ecuaciones. Observe usted, no hay nada que le esté sumando a la x adentro ni tampoco afuera del cuadrado. Por ende, estamos diciendo que el vértice también está en 0,0 para todas las demás parábolas.
Ahora, con la amplitud aquí es positiva, por ende va abierta hacia arriba. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener que estoy multiplicando por 2 a que esté multiplicando por 0.5? 0.5 es como tener un medio, ¿verdad? Entonces, cuando multiplico por 2, la parábola decrece rápidamente y crece rápidamente. Si fuera un 5, pues se cerraría más, porque decrecería más rápidamente y crecería más rápidamente. Entre mayor sea el número de la amplitud, voy a tener una parábola más cerrada. Ahora, si estamos hablando de un número que está entre 0 y 1, en este caso 0.5, pues eso hace que mi parábola se abra más, porque va decreciendo más lentamente y luego crece más lentamente. Y eso hace que se abra la parábola. Y si tengo un decimal mucho más pequeño que 0.5, pues entonces eso abre más la parábola. Y si tengo un decimal mucho más pequeño, pues eso va a abrir más la parábola. Entre más pequeño sea este número, voy a tener una parábola más abierta. Y en eso es lo que me hace la diferencia, en lo que me repercute lo que es la amplitud. Dígame, Guillermo. Señor, porque en la última el foco está tan arriba. Ah, precisamente porque la parábola está más abierta. Entre más abierta esté la parábola, se va alejando el foco del vértice. Entre más cerrada está la parábola, se va acercando más el foco al vértice. Precisamente por la misma abertura de la parábola. Vale. La ecuación y igual a 1 sobre 4t por x menos h al cuadrado más k también se puede reescribir como esta pasa a restar y esto pasa a multiplicar. También yo puedo obtener de esta manera el valor del vértice. Es otra forma de reescribir la ecuación canónica, ¿sí? Entonces, ya sea que usted la trabaje así o que la trabaje así, pues estamos hablando de que de cualquiera de las dos formas, usted va a poder determinar lo que necesita para graficar de la parábola, que es el vértice y que es el parámetro. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios para que ustedes aprendan a cómo graficar, ¿verdad? Antes de pasar a hacer algún ejercicio para poder graficar, es importante mencionar lo siguiente. Hay un elemento de la parábola que hasta este momento no hemos mencionado, que se llama cuerda focal, que es el que va desde un punto de la parábola, pues por eso es cuerda, ¿verdad? Porque toca los puntos de la parábola, pero que pasa por el foco de manera paralela a la recta de nuestra directriz. Entonces, si nosotros tenemos una parábola vertical, pues nuestro diámetro focal, ¿sí? Va a ser, o nuestro lado recto también es llamado, va a ser horizontal, ¿sí? Porque tenemos una directriz que es horizontal. Si nosotros tenemos una parábola horizontal, entonces nuestro lado recto va a ser vertical, ya que es paralelo a la directriz, que en ese caso sería vertical. Pero, ¿qué característica tiene ese lado recto? Los extremos del lado recto son puntos de mi parábola. El lado recto
mide 4 veces P. El lado recto mide 4 veces P. Como yo estoy diciendo que el foco está justo en medio, la parábola es simétrica, entonces el foco está justo en medio, estaríamos diciendo que el foco entonces es el punto medio de ese lado recto. Por ende, como todo mide 4 veces P, desde el foco hacia la derecha, yo tendría 2 veces P. Y del foco a la izquierda tendría otras 2 veces P, por la simetría, ¿verdad? Las 4P lo divido por mitad, me quedan 2P de un lado y 2P del otro. Entonces, si yo conozco dónde está el vértice, dónde está el foco, cuánto mide P, a partir de que si, por ejemplo, P mide 2 unidades, entonces 2 veces P sería 2 por 2, sería 4. A partir del foco me muevo 4 veces a la derecha o 4 unidades a la izquierda y justo ahí tengo otros 2 puntos que son de mi parábola. Y por esos puntos, por el vértice y esos extremos del lado recto, ya podría yo trazar mi parábola. Para trazar la parábola necesito como mínimo tener 3 puntos. Entonces, en este ejemplo que está aquí en pantalla, tenemos una ecuación que es y igual a 1/2 de x cuadrado. Como podemos observar, no hay número que le está sumando a la x, ni tampoco tanto adentro del cuadrado como afuera. Entonces, el vértice es en 0,0. Como la x está al cuadrado, entonces es vertical. Como la amplitud, que es 1/2, medio positiva, entonces eso significa que la parábola va a ir abierta hacia arriba. Ahora, ¿qué más puedo determinar? Bueno, ese 1/2 equivale a tener 1 sobre 4P. 1/2 equivale a tener 1 sobre 4P. Entonces, ¿cuánto vale P? Sería la pregunta. ¿Cuánto vale P? Pues despejo, está dividiendo, pasa a multiplicar. Está dividiendo, pasa a multiplicar. 2 entre 4, P vale 1/2. O sea, vale 0.5. Como P vale 0.5, yo ya ubiqué que mi vértice estaba en 0,0. Como la parábola va abierta hacia arriba, entonces yo puedo determinar que hacia arriba está mi foco. Y voy a ubicar entonces 0,1/2, o sea, 0.5, y ese va a ser mi foco. También podría determinar entonces que la directriz va a estar abajo. A partir del vértice, yo bajo 0.5 y mi directriz va a ser y igual a menos 1/2. Y hasta ahí he ubicado el vértice, el foco y la directriz. ¿Cómo encuentro puntos de la parábola? Podría ser evaluando, señor. Sí, puede encontrar puntos de la parábola evaluando. Pero también puede utilizar la propiedad del lado recto para poder graficar cuando sea conveniente. En este caso, P dijimos que vale 1/2. A partir del foco, me muevo a la derecha, 2 veces P. 2 veces 1/2 es igual a 1. Entonces, por eso, a partir del foco, me muevo 1 unidad a la derecha. Y mi par ordenado, que es un punto de la parábola, está en 1,1/2. A partir del foco, me muevo a la izquierda 2 veces P. Ya dijimos que 2 veces P equivale a tener 1. Entonces, me ubico en menos 1. Quiere decir que el par ordenado sería menos 1,1/2. ¿Hasta ahí hay preguntas? Sí, señor, el valor de 1/2 que utilizó en el espejo anterior, ¿a qué hacía referencia? Al valor de P. En la ecuación que me daba que era y igual a 1/2 de x cuadrado, yo sabía que 1/2, si tú observas la forma de la ecuación canónica, es, como lo tenemos ahorita en pantalla,
y igual a 1 sobre 4p por x menos h al cuadrado más k. Pero allá solo dice y igual a 1/2 de x cuadrado. O sea que h no hay, es 0. K no hay, es 0. Quiere decir que el vértice es 0,0. Pero el número que está multiplicando aquí, que es 1/2, ese 1/2 que está aquí, que es la amplitud, me está determinando a mí este 1 sobre 4p. Entonces, yo digo, bueno, aquí el número que aparece como amplitud es 1/2, pero esa amplitud equivale a tener 1 sobre 4p, e igualé el 1/2 con el 1 sobre 4p, y despejé a p. Cuando despejé a p, lo que hice fue encontrar cuánto valía el valor del parámetro, o sea, el valor de p. ¿Y quién es p? P es la distancia que hay del vértice hacia el foco y del vértice hacia la directriz. Por eso es que como yo ya sabía que el vértice estaba en 0,0 y mi P valía 0,5 y además identifiqué que la parábola estaba abierta hacia arriba, yo sabía que a partir de 0,0 subía lo que me decía P, o sea, subía 0,5, y en ese lugar ubicaba lo que es el foco. Y a partir del vértice bajaba lo que me decía el valor de P para poder ubicar a la directriz. Y justo por ese punto, por ese número, pasaría la recta y igual a ese número por donde paso. ¿Estamos? Sí. Vale. Veamos los ejercicios para que ustedes vean cómo hacemos cuando tengo un ejercicio, ¿verdad? Dice el primer ejercicio. Estos ejercicios y todo ese material usted lo encuentra en la guía de la semana, la cual ya está en la plataforma del colegio, ¿verdad? Entonces, tiene graficar la parábola cuya ecuación es y igual a 1/6 de x menos 3 al cuadrado menos 1. Y me pide determinar todos sus elementos que identifique su dominio y su rango. Vale, entonces me pide que grafique, que identifique los elementos y que identifique su dominio y su rango. Yo analizo esto y digo, ¿esta es la forma general? No. Está de la forma canónica y ya está despejada la y. O sea que yo me recuerdo que esto es como tener y igual 1 sobre 4p por x menos h al cuadrado más k. Yo tengo que manejar esa forma de la ecuación canónica para poder identificar los elementos de esta ecuación que ya es canónica. Entonces, lo primero que me tengo que fijar es si es una parábola. Sí, ¿verdad? Solo uno de los dos variables está al cuadrado. Me tengo que fijar si es vertical o es horizontal. Como la x es la que está al cuadrado, yo sé que es una parábola vertical. ¿Qué más puedo determinar de ahí? El vértice. El vértice es como tener h, k. O sea que este que está en el paréntesis es rebelde, cambia de signo. Entonces voy a tener h es 3. Toma acá, este como no está en paréntesis, no es rebelde, se porta bien, me sigue de la misma forma. Menos 1. El vértice está en 3, menos 1. Ya pude determinar eso, o sea que al menos en el plano cartesiano, si yo grafico aquí el plano cartesiano, yo sé que 1, 2, 3, menos 1, o sea, aquí está el vértice. Y la parábola ya dijo que es vertical. ¿Es abierta hacia arriba o abierta hacia abajo?
Como mi amplitud es positiva, yo sé que esto es abierta hacia arriba. Entonces yo puedo tener una idea que la parábola va a venir acá, ¿sí? Va a venir hacia arriba. Tengo una idea. ¿Qué más puedo determinar? El valor de P. Yo sé que un sexto es como tener 1 sobre 4P. Y despejo a P. Esto está dividiendo, paso a multiplicar. Este está dividiendo, paso a multiplicar. 4 paso a dividir. Simplifico. Y me queda 3 medios, que es como tener 1.5. Significa que, como yo ya visualicé que aquí está el vértice, que la parábola va abierta aquí arriba. Entonces el foco está para arriba, porque el foco queda adentro de la parábola. Y que la directriz va aquí abajo, porque la directriz queda atrás de la parábola. Entonces, ¿pero en qué números está? Si aquí yo tengo a -1 en Y, y tengo que subir 1.5, o sea que, ¿a qué número voy a llegar? A partir de -1, le sumo 1.5, me queda 0.5. O sea que aquí está el foco. ¿Qué coordenadas tiene el foco? Ah, el foco tiene coordenadas de 3 en X, porque ahí se mantiene el vértice, 3 en X, y 0.5 o un medio en Y, porque estaba en -1 y subió 1.5. Llegamos a un medio. Entonces ya tengo mi foco. A partir de ese vértice que está aquí en 3, -1, yo tengo que bajar lo que diga P. Entonces, si yo bajo lo que dice P, que es a partir de -1, si yo me encuentro en el vértice, voy a bajar lo que diga P. Y esto es como tener -2.5. O sea que mi directriz, que es una línea, como es una línea, tiene una ecuación que es Y igual al número por donde pasa, que sería -5 medios. -5 medios es como tener 2.5, -2.5. Entonces mi línea me quedaría, aquí está -2, aquí está -3, entonces en -2.5 estaría mi directriz, en una línea horizontal. Ella es Y igual a -5 medios. Va. Pero hasta el momento no puedo graficar la parábola todavía, aunque yo tengo ya sus elementos. Pero no puedo graficar porque no tengo puntos de la parábola. ¿Y entonces qué hago? Mire, usted puede evaluar que los números que están antes del 3, porque me va a dar puntos de la parábola donde viene decreciendo, y puede evaluar puntos después del 3, porque le va a dar valores de la parábola después cuando va creciendo. Entonces yo se dice, pues evaluemos en 2, pues evaluemos en 4. Como están a la misma distancia del vértice 2 y 4, quiere decir que estos puntos me tienen que dar valores simétricos. ¿Sí? Si yo sustituyo aquí, esto me tiene que dar valores simétricos. Ahora, mire, pero yo quiero aplicar la propiedad del lado recto. Ok. El lado recto es la línea que pasa por el foco, que es una cuerda de la parábola, o sea que los extremos de esa línea van a ser puntos de la parábola. Y que mide 4 veces P. Y que está horizontal, ¿verdad? A la directriz. Está paralelo, perdón, a la directriz. Entonces, a partir del foco, yo me muevo 2 veces P a un lado, 2 veces P al otro. Pero ¿cuánto es 2 veces P? 2 veces 1.5. ¿Cuánto sería 2 veces 1.5?
sería 3. Quiere decir que me tengo que mover 3 unidades a la derecha y 3 unidades a la izquierda. 3 unidades a la derecha. Quiere decir que estaría llegando a partir de aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Qué coordenadas tiene este punto? 6, como está a la misma altura del foco, 1/2. Porque el foco está a la altura de 1/2 en Y. ¿Y esa coordenada qué sería? 0 en X, 1/2 en Y, porque está a la misma altura de Y. Ah, y por estos puntos ya pasa mi parábola. Y mire, me está determinando la abertura que tiene. Mire, y puedo seguir evaluando. Sí, puedo evaluar. Por ejemplo, yo evaluaría aquí en -1. ¿En qué otro número podría evaluar? En cualquier número que esté antes y otro después para que le determine puntos en ambas patas de la parábola, ¿verdad? ¿Qué más podemos observar de ahí? Pues podemos determinar, ya me pedía que la graficara. Aquí está la gráfica. Me pedía que sacara los elementos. El vértice ya está. El foco ya está. La directriz ya está. Los extremos del lado recto, aquí lo tenemos. 0,1 y 6,1. Son puntos de la parábola. Y me pedía también que determinara el dominio del rango. Dominio. Vean, esto va a seguir abriendo. ¿Hay gráfica? Sí. Acuérdense, el dominio es en X. Veo si hay gráfica. Sí. Dominio reales. Las parábolas verticales, su dominio siempre van a ser los reales. El rango. ¿Hay gráfica? Sí. ¿Desde dónde? Desde el vértice. Sí. Esto va a seguir creciendo hasta el infinito, entonces. Desde el vértice en Y, porque el rango es en Y. Entonces, desde -1 hacia el infinito. Y lo pude haber observado aquí. Como es abierto hacia arriba, desde -1 al infinito, sin graficar. Y eso es lo que me pedía. Mire, señor, y si ahora yo quisiera encontrar cortes con el eje de las X, ¿ok? Cortes con el eje de las X. ¿Qué hago para encontrar corte con eje de las X? ¿Qué hago para encontrar el corte con el eje de las X? No importa la gráfica que sea. Si fuera una línea, si fuera una función cúbica, lo que fuera. ¿Qué hago para encontrar corte con el eje de las X? Y vale 0. Entonces voy a evaluar y igual a 0. Entonces en mi ecuación original, en vez de y escribo 0 y despejo a X. Despejo porque a pesar que es una ecuación cuadrática, pues ya está factorizada y solo tengo una X y esta puede ser despejada. Entonces está restando, pasa a sumar. Está dividiendo en 6, pasa a multiplicar. Saco la raíz, que sería más o menos la raíz de 6. Y pasa a sumar. Quiere decir que tengo dos cortes. Un corte va a estar la raíz de 6 más 3. Con su calculadora veamos cuánto es. Y el otro corte va a ser menos la raíz de 6 más 3. Raíz de 6 está delante de la raíz de 4. Y está antes de la raíz de 9. Raíz de 4 es 2, raíz de 9 es 3. O sea que esto es 2.4. 2 puntos por ahí. ¿Sí? Entonces, imagínense que fuera 2.4. Si no hay usted con su calculadora, pues lo hace. 3 más 2.4, estamos hablando de 5.4.
Y a 3 le quito 2.4, me queda 0.6. Entonces tengo que estar cortando aquí aproximadamente 0.6 y tengo que estar cortando aquí por 5.4. ¿Y qué pasaría si hago cortes con el eje de las Y? Aquí tengo ya el corte, pero veamos si es cierto. Corte con el eje de las Y. Equivale 0. Entonces me quedaría Y igual a 1/6, 0 menos 3 al cuadrado menos 1. Esto es 3 al cuadrado, 9. 9/6. Simplifico. Esto es como tener tercera 3, tercera 2. 3 medios menos 1. 3 medios menos 1 medio, 1 medio. 0,1 medio. Ahí está. Ese es el corte que tengo hasta este momento. Y eso sería todo. ¿Preguntas? Bueno, es el siguiente ejercicio. En la guía dice que el siguiente ejercicio dice así. Deduce la ecuación y la gráfica. Deduce la ecuación y grafica la parábola y me dan el foco y me dan la directriz. De la parábola me pueden estar dando dos elementos, el vértice y el foco, el vértice y la directriz, el foco y la directriz, y a partir de eso, pues yo determinar la ecuación y la gráfica de esta. Vale. Foco. 3 como menos 2. Directriz. Y igual a 4. ¿Solo eso me dan? No me dan nada más. Entonces, recuerdo yo, la ecuación canónica de una parábola. Y igual 1 sobre 4p x menos h al cuadrado más k. Mire, señor, pero ¿usted cómo sabe que es una parábola vertical? Porque pudo haber puesto ahí la ecuación canónica de una parábola horizontal. Ah, porque primero me estoy fijando en que la directriz es una recta horizontal. Y si la directriz es una recta horizontal, entonces mi parábola va a ser vertical. Por eso es que yo escribí la ecuación canónica de una parábola vertical. Vale. Para poderme hacer una idea, lo primero que tengo que hacer es graficar. Tres menos 2.
Aquí 3, menos 2. Aquí está el foco. Y igual a 4. Y igual a 4. Es una línea horizontal que pasa por 4 en Y. Y esta es mi directriz. Y igual a 4. Si mi foco está aquí y la directriz está arriba, acuérdese, el vértice va a estar justo a la mitad de estos dos elementos. A la mitad de la distancia que hay entre el foco y la directriz. Entonces, si este está en menos 2 y aquí está en 4, ¿cuántas unidades hay desde 4 hasta menos 2? Hay 6 unidades. Justo a la mitad quiere decir que son 3 unidades. Quiere decir que del foco al vértice tienen que haber 3 unidades. Y del vértice a la directriz tienen que haber 3 unidades. Entonces mi vértice va a estar en ¿qué coordenadas? El vértice va a tener coordenadas 3, que es la misma coordenada en X que el foco, coma 1. Porque de este punto al foco hay 3 unidades. Miren, 1, 2, 3. Y del vértice a la directriz hay 3 unidades. 1, 2, 3. Está justo en la mitad. Y como el vértice está aquí y el foco tiene que ir adentro, significa que la parábola va a ser abierta hacia abajo. Entonces, mi amplitud va a ser negativa, mi P va a ser negativo. ¿Qué más podemos determinar? Podemos determinar el valor de P. P. ¿Cuánto vale P? P es la distancia que hay desde el vértice al foco. O sea, hay 3 unidades. Y como ya tengo el valor de P, ya tengo el valor del vértice, ya puedo escribir cuál es la ecuación. La ecuación va a ser Y igual a 1 sobre 4 por P, P es 3, X menos H, H es 3, al cuadrado más K, K es 1. Hago las operaciones correspondientes y me queda un 12avo de X menos 3 al cuadrado, más 1. Y esa sería la ecuación de mi parábola. Mire, y si yo quiero graficar, yo sé que a partir del foco me muevo 3 veces P a un lado, 2 veces P a un lado, 2 veces P al otro. Como P es 3, 2 veces P sería 6. Entonces me tendría que mover 6 unidades hacia un lado. Llegaría hasta aquí. Seis unidades a la derecha, me quedaría aquí. 6 unidades a la izquierda. Me quedaría aquí. Y entonces la parábola estaría muy abierta. Quiero encontrar cortes. Entonces usted dice, corte con el eje de las X, llévale 0. Si llévale 0, entonces me va a quedar 0 es igual a un 12avo de X menos 3 al cuadrado más 1.
Despeja, pasa a restar, menos 1, va a pasar a multiplicar el 12. Veamos. Ah, aquí hay un error. Aquí me acabo de dar cuenta por qué. Cuando yo trate de despejar aquí me queda menos 12. Entonces voy a tener que sacar la raíz cuadrada, más o menos la raíz cuadrada de menos 12. Y esto es un número imaginario. Lo que me estaría diciendo a mí que no tiene corte con la parábola con los ejes, con el eje de las ejes. Pero yo estoy graficando y veo que no es cierto. Entonces, en algo me he equivocado. ¿En qué me equivoqué? Ah, que P la puse positiva. Pero P, como es una parábola vertical abierta hacia abajo, tiene que ser negativa. Y entonces aquí me va a quedar menos y aquí me va a quedar menos. Si la amplitud es negativa, la parábola va abierta hacia abajo. Y entonces eso cambiaría aquí. Este pasa a restar y este pasa a multiplicar negativo, ¿verdad? Por este menos un doceavo. Aquí le va a quedar 12 positivo. Y ahora sí. X va a ser igual a más o menos la raíz de 12 más 3. La raíz de 12. La raíz de 9 es 3. La raíz de 16 es 4. Entonces eso es como tener 3 puntos y algo, ¿verdad? Entonces la raíz de 12 podría ser 3 puntos, imaginemos 3.2, 3.3. Usted lo corrobora con su calculadora. Entonces eso es como tener la raíz de 12 más 3. O sea que aproximadamente vamos a tener 6.2 o 6.3. Y la otra va a ser menos la raíz de 12 más 3. O sea que va a ser menos 0.2. Entonces 6.2 por aquí y por aquí. Me faltó un poco de exactitud, ¿verdad? Y ahí tendría mi parábola. Mire, señor, yo quiero evaluar. Yo quiero evaluar en el número 11. ¿Ok? ¿Qué tendría que hacer si usted evalúa en el número 11? Sustituir x igual a 11. Entonces, aquí va a tener y igual a menos un doceavo, 11 menos 3 al cuadrado, más 1. 11 menos 3, eso le da 8. 8 al cuadrado, ¿cuánto le da? 64. Y al simplificar esto, la mitad 32, la mitad 6, la mitad 16, 3, 16 tercios. Uno es como tener 3 tercios, menos 13 tercios. Menos 13 tercios es como tener menos 4 puntos y algo. Menos 4.33. Entonces, cuando yo evalúe, aquí voy a tener 11,4.33. ¿Y cuál sería el simétrico? Si evalúo en x igual a 11. Tendría que tener la misma distancia entre el vértice y el número. Aquí estamos hablando de 11 menos 3, 8 unidades. Me muevo 8 unidades a la izquierda en menos 5. Si evalúo en menos 5, me tiene que dar el mismo resultado. Menos 5 menos 3 al cuadrado. Esto me va a dar menos 8 al cuadrado, o sea, 64. Y volvemos a tener la misma operación. Quiere decir que me va a dar también menos 4.33. Ahí está.
¿Sí? Eran puntos simétricos. Están a la misma distancia del vértice, van a ser puntos que estén a la misma altura. Ahora, ¿cuál sería el dominio? Pues en las parábolas verticales, dominio siempre van a ser los reales. Y el rango, hay gráfica, como esto va a seguir creciendo, aquí creciendo y aquí decreciendo, se va a seguir prolongando. ¿Hay gráfica? Sí. Mire, y la directriz, señor, no, por eso la pongo punteada, porque esa no entra en el rango de la parábola. Entonces llego hasta el vértice, que está en 1. Como era abierta hacia abajo, yo sabía que venía desde menos infinito y llegaba a este número. Entonces, los menos infinitos abiertos hasta 1. Cerrado. Y ese sería el rango. Y entonces, ya tengo los cortes, ya tengo la ecuación y la gráfica. ¿Preguntas? Vale. Hoy vamos a ver uno en el que me dan la ecuación general y yo tengo que determinar la ecuación canónica. Dice, determina la ecuación canónica de la parábola y me da la forma general y después me pide que la grafique. Dice, x cuadrado más 4x menos 8y menos 28 igual a 0. Entonces, observo que la x es la que se eleva al cuadrado. Entonces, es una parábola vertical. Y pues, que tengo un x cuadrado y un x a la 1. Entonces, tengo que hacer complementación de cuadrados para llevarla a la forma canónica. X cuadrado más 4x. El coeficiente de la que está al cuadrado ya es 1. O sea, ya me ahorra un paso. ¿Sí? Significa que este número 4 que está aquí, lo voy a dividir entre 2. 4 entre 2. Y eso me da 2. Ese número que me da lo elevo al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Significa que aquí tengo que sumar 4 y restar 4 para que sea un 0 disfrazado y no altere la expresión. Y pues de ahí escribo todo lo demás. Estos tres me están formando un trinomio cuadrado perfecto. Entonces los factorizo como tal. Me queda raíz del primero, signo del segundo, raíz del tercero al cuadrado. Y luego opero menos 4 menos 28 menos 32. Entonces paso este a sumar para que me vaya quedando en la forma canónica. Y el 8 pasa a dividir. O sea que le va a quedar 1/8 de x más 2 al cuadrado, 32 entre 8, 4 con 8, 32, 4. Ya llevé la forma general a la forma canónica. Y pues de ahí ya puedo determinar cuáles son los elementos. El vértice,
que es menos 2, porque está entre paréntesis, es rebelde, coma, menos 4, porque no está en paréntesis, no es rebelde. Y 1/8 equivale a tener 1 sobre 4p. Como está positiva la amplitud, yo sé que va a ser una parábola abierta hacia arriba. Sí me tiene que quedar. Ahora despejo. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Y esto me da 8 entre 4 a 2. P vale 2. ¿Sí? Significa que si yo trato de graficar, voy a ubicar el vértice. Menos 2, menos 4. O sea que me queda aquí. Va abierto hacia arriba. Yo puedo determinar que sí va a tener corte con el eje de las X y de las Y, ¿verdad? La directriz va a estar abajo, porque como es abierta hacia arriba, la directriz va a estar atrás 2 unidades. Entonces bajo 2 unidades. 1, 2. Justo en 6, menos 6. La ecuación de la directriz va a ser igual, y igual a menos 6. Y mi foco va a ser 2 unidades arriba. 1, 2. Ahí va a ser el foco. ¿Para qué me sirve ubicar el foco? Puesto que yo sé que hay una propiedad que dice que los extremos del lado recto son puntos de la parábola. El lado recto es 2 veces P a la derecha, a partir del foco, 2 veces P a la izquierda. Entonces, 2 veces 2 me va a dar 4 unidades. 1, 2, 3, 4, aquí. Y 4 unidades para allá. Voy a llegar a menos 6. Uy, aquí. A la altura del foco. La altura del foco. Y ahí tengo yo ya 3 puntos con los cuales ya podría graficar. Mire, y yo necesito determinar cortes para poder tener mayor exactitud. Entonces usted dice, corte con el eje de la Y. Entonces vamos a hacer corte con el eje de la Y. El foco nos falta escribir. El foco es coordenada. Menos 2, menos 2. Entonces si decimos corte con el eje de la Y, equivale 0. En la ecuación me va a quedar 1/8 por 0 más 2 al cuadrado menos 4. Opero 2 al cuadrado es 4. Entre 8, 1 medio. Menos 4, menos 3.5. Entonces aquí va a estar el foco. Y tiene un simétrico. De menos 2 a 0 hay 2 unidades. De menos 2 a menos 4 hay 2 unidades. O sea que ahí en menos 4 va a estar también a una altura de menos 3.5, porque es el simétrico, ¿verdad? Vale. Corte con el eje de las X. Y vale 0. Entonces le va a quedar despejando 4, pasa a multiplicar el 8, X más 2 al cuadrado.
Esto me da 4 por 8, 32. Más o menos la raíz de 32. X es igual a más o menos la raíz de 32 menos 2. La raíz de 32 es como tener 5.7, por ejemplo. Raíz de 32 menos 2, 5.7, menos 2, 3.7, aproximadamente. Menos la raíz de 32, menos 7.7. Entonces, 3.7 está por aquí. Y menos 7.7 entonces mi parábola vendría aquí. Una 1. Dominio, lo real. Rango es abierta hacia arriba, el vértice está en menos 4, de menos 4, al infinito. Y ahí tengo todos los elementos, su gráfica, su dominio, su rango. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Yo creo que no, señor. Gracias. Vale, vamos a intentar hacer un ejercicio en este momento. Para que así, si tienen dudas, pues pregunten. Estos ejercicios son para que ustedes, pues, primero, como están de la forma general, determinen la forma canónica. Y en el caso del E, por ejemplo, como el coeficiente de la X cuadrado no es 1, tendrían que sacar factor común menos 2 para X cuadrado y para X, o dividir todo entre menos 2, ¿verdad? De esa manera ya le va a quedar coeficiente 1. Vaya, hagamos el literal A, por favor.